Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Isabela y el día de hoy vamos a estar trabajando la construcción de un boceto para desarrollar un retrato. Es bien sabido que el tema del retrato es bastante complejo, pero créanme, va a ser muchísimo más difícil si no lo practicamos. También tomen en cuenta que existen muchísimos métodos para desarrollar uno, pero es importante manejar varios de modo tal que cuando se nos presente una imagen que sea compleja o tenga alguna característica en particular, podamos desarrollarlo en un periodo corto de tiempo. Así que, sin más preámbulo, comencemos. Para este ejercicio realizamos una línea vertical y después agregamos pequeños detalles y así tenemos nuestro dibujo terminado. No, ya, en serio. Lo primero que haremos es trazar una línea vertical que nos permita dividir la imagen de referencia en dos partes iguales. Esta línea la utilizaremos como una guía. Como se habrán dado cuenta, la línea no está representada directamente en la imagen, sino que es una línea imaginaria. Yo suelo comenzar mis trabajos por el rasgo facial que me llame más la atención. Usualmente es la nariz. Si se fijan, la nariz es un punto central en el rostro y desde el cual podrán visualizar cuáles son las distancias que hay entre un rasgo facial y otro. Comenzamos trabajando la punta de la nariz y le vamos dando forma a los orificios nasales y las aletas, y seguidamente comenzamos a trabajar el tabique. Yo les recomiendo que tomen el lápiz muy lejos de la punta, de ese modo se les hará mucho más difícil que afinquen. Una vez que ya tenemos una figura más o menos similar a la nariz de la referencia, comenzamos trabajando la boca. Suelo comenzar trabajando desde el arco de Cupido y de allí voy partiendo hacia las comisuras de los labios. Como habrán notado, la chica de la referencia tiene la boca entreabierta y se pueden visualizar aún sus dientes. En el apunte traten de no dibujar esos detalles. Durante el apunte tampoco busquen obtener una figura exactamente igual a la de la referencia. Solamente queremos algo lo suficientemente parecido como para que nos sirva de referencia y que posteriormente podamos hacerle correcciones. Ahora comenzamos a darle forma al ojo. Vayan siempre desde el lagrimal hacia la comisura. Le damos forma al párpado y vamos distribuyendo la ceja. Cuando vayamos a trabajar el otro ojo, trazaremos una línea horizontal y una línea vertical. Estas líneas nos servirán como eje. Observen que esas líneas son un poco curvas. Normalmente los dibujantes cometen el error de trazar esta línea totalmente recta, tanto la vertical como la horizontal. Debemos tomar en cuenta que el rostro es curvo y por lo tanto tiene volumen. Si trazamos esa línea recta, corremos el riesgo de que el rostro se vea inexpresivo o totalmente plano. Y por aquí pasó mi gato Lorenzo y casi tumba el dibujo. Procedemos a dibujar el otro ojo y vamos añadiendo más detalles. Ahora comenzamos a darle forma a la cabeza. Yo suelo comenzar desde el mentón hacia arriba porque de ese modo se obtiene una línea muchísimo más suave y fluida que si la hiciéramos en dirección contraria.
Recuerden que las luces y las sombras también pueden influir en el modo en cómo se percibe una imagen. Observen que ella tiene una sombra muy marcada en el área de su mejilla y en el cuello. Eso puede hacer la ilusión de que ella tiene la cara muchísimo más delgada, pero tomen en cuenta el volumen. Una vez que ya tenemos distribuidos los rasgos faciales, es muchísimo más sencillo distribuir todo el resto. Dibujen la forma de la frente, la forma del peinado. Ya en este paso tenemos nuestro apunte terminado. Ahora comenzaremos a darle una mejor forma. Recuerden que el apunte no es algo definitivo y que pueden hacerle tantas modificaciones como consideren necesarias. Yo agarro el lápiz así porque de ese modo fue que me acostumbré. Durante todo este procedimiento trabajaremos las figuras como si fuesen totalmente planas. Recuerden que el volumen surge es a partir del claroscuro. Si ven que una zona que dibujaron les quedó muy pequeña, muy grande o muy desplazada, en este paso es que van a comenzar a hacer las correcciones pertinentes. El apunte se puede corregir tantas veces como consideren necesario. Lo importante es que realicen trazos muy suaves para que después no tengan que estar borrando en exceso. Si se fijan, yo prácticamente no he borrado aquí. Es muy raro cuando lo he hecho. Eso es porque yo tengo la precaución de tratar de no hacer líneas demasiado exageradas. Acá yo quise darle un poco más de detalle al dibujo para que se apreciara muchísimo mejor. Es necesario ser muy detallistas para poder diferenciar las distintas características que existen tanto en las personas como en los objetos. Para las flores no hace falta hacer todos los detalles que observen en ellas, solamente hagan un pequeño garabato que simule la forma de las mismas. Ya este procedimiento no se los voy a explicar porque lo dejaré para otro video.
aquí ya tenemos nuestro dibujo distribuido y terminado. ¿Qué tal? Espero que les haya gustado. Vean que es sumamente importante desarrollar la capacidad de observación para poder realizar cualquier tipo de dibujo, independientemente de si es algo muy sencillo o aparentemente sencillo o algo muy complejo. Y también recuerden que no podemos estarnos enfocando en detalles. Ese es el error que cometen la mayoría de los dibujantes. Primero se desarrolla el apunte, después lo corregimos y posteriormente se da origen al boceto, que es lo que después utilizaremos para agregar claro oscuro, más detalles o utilizarlo como referencia para una pintura, etc. Así que bueno, por acá les voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigan y estemos en contacto. Este es Lorenzo, por si se preguntaban. Él es muy tierno. Nos vemos en un próximo video. Adiós.